Buenas tardes y bienvenidos a mi casa. Soy Guillermo Arduino. Esto es Encuentro Digital CNN. Quiero aprovechar esta oportunidad para tener una charla extensa, que es muy poco común en estos medios, pero comprensiva y además yendo de lo general a lo particular. Y me refiero al conflicto en Medio Oriente, que está con nosotros. José, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Guillermo, un placer poder estar contigo. Un cese del fuego puede que comience a suceder, pero eso no significa que haya paz, porque la paz No. probablemente es muy, pero muy difícil de lograr. En los últimos años hemos visto cómo desde sobre todo el 2007, cuando Hamas, este movimiento islamista palestino, se hizo con el control de Gaza, desde ese momento Israel comenzó un cierre, un bloqueo que es compartido también por Egipto. También ellos bloquean a esta franja de tierra. Y entonces hemos visto ataques una y otra vez con cohetes desde Gaza contra el interior de Israel. A veces son proyectiles con un alcance de 60, 70, 80 kilómetros. Y entonces todo esto lleva que una y otra vez se registren estos enfrentamientos, estos conflictos. Por un lado, los israelíes aseguran que ellos no pueden permitir que cuando Hamas lo decide por distintos motivos atacan su territorio y entonces devuelven lo que son un gran número de bombardeos, de represalias contra el interior de Gaza que causan un gran número de víctimas y entonces todo esto se va repitiendo una y otra vez. Ahora, aunque tengamos un cese de la violencia, la gran pregunta siempre va a ser ¿por cuánto tiempo? ¿Cuándo de nuevo otra vez volverá a haber bombardeos de Hamas, volverá a haber represalias de los israelíes? Y esto es un círculo vicioso que no parece que tenga ningún fin. Lo que está claro es la diferencia que existe en cuanto a recursos y en cuanto a fuerza, ¿no? Israel tiene muchísima más fuerza, muchísimos más recursos, está mejor preparado, tanto para defenderse como para atacar. Pero ¿por qué no hablamos de los personajes en juego? Sabemos que está Israel por un lado, los palestinos por otro lado, pero también mencionamos mucho Hamas. ¿Cuánta influencia tiene Hamas? ¿Cómo se lo ve desde territorio palestino? ¿Cómo se lo ve desde Israel? ¿Y cómo se lo percibe a nivel internacional a Hamas? Sí, bueno, vemos que Hamas es una organización que fue fundada en 1987, al comienzo de la primera intifada. Estaba liderado durante mucho tiempo por el jeque Ahmed Yassin, a quien yo pude entrevistar inclusive en su casa en Gaza. Entonces, el gran cambio con Hamas fue cuando en el año 2006 venció las elecciones parlamentarias, no las presidenciales, pero sí las parlamentarias palestinas, y esto de alguna forma cambió todo lo que es la realidad política entre los palestinos. Entonces, un año después, ¿qué fue lo que sucedió? Que jamás se hizo por la fuerza, luchó contra el Fatah, hubo una especie de guerra civil palestina y se hizo con el control de la franja de Gaza. Esto llevó de su parte a que los israelíes endurecieran sus medidas contra Gaza. Y entonces ahora vemos que la realidad palestina está dividida claramente entre la ribera occidental, que muchos llaman Cisjordania, que está controlada por el movimiento Fatah, que forma parte de la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, y por otro lado la zona de Gaza, que está controlada por Hamas. Son dos gobiernos distintos, separados, que intentan llegar a alguna forma de poder trabajar juntos, pero todavía no es así. Y entonces esto complica enormemente la situación y también complica también enormemente si alguna vez se quiere llegar a algún tipo de negociación con los israelíes. ¿Quién representa a los palestinos? Claro. ¿La ribera occidental o Gaza? En un lado Ahora, Fatah y en otro lado Hamas. ¿cómo se lo percibe a Hamas internacionalmente? ¿Por qué es importante ese concepto?
Bueno, vemos que Hamás, especialmente después de los atentados suicidas que ocurrieron en Israel en los años 90, también al comienzo del siglo, del 2000, entonces, con decenas de muertes, todo esto llevó a que distintos países en el mundo calificaran a Hamás como grupo terrorista, ya sea en un principio Estados Unidos, posteriormente la Unión Europea, ahora inclusive también se ha manifestado al respecto estos días la Organización de Estados Americanos. Entonces, es un tema altamente problemático porque Hamas es una organización que se ha responsabilizado una y otra vez de estos atentados suicidas. Entonces, esto coloca a la comunidad internacional en una situación muy incómoda. Pero junto a esto, por ejemplo, hoy mismo hemos escuchado a Angela Merkel, la canciller alemana, que justifica la respuesta israelí a los bombardeos que comenzaron hace 11 días de Jerusalén. Pero ella dice que a pesar de todo hay que negociar con Hamas porque es un protagonista central y entonces también depende mucho lo que ocurra en el futuro de cuál es la actitud de este movimiento islamista, fundamentalista, pero que tiene el control de las vidas de 2 millones de palestinos, que es el que decide en Gaza si se realizan desde ahí ataques, si no. Entonces es fundamental llegar a algún tipo de fórmula que permita que la realidad en Gaza cambie, y para conseguir que esa realidad cambie es fundamental también el movimiento Hamas. Claro, lo que Guillermo. estás diciendo es justamente que tiene poder político. En una de las partes tiene poder político y eso es poder. Al momento de negociar hay que contemplarlo, es lo que dice Angela Merkel. Bueno, hablemos ahora del otro lado, Israel. Benjamín Netanyahu es criticado, es de línea dura, es conservador, es criticado duramente por gente mismo dentro de Israel, pero a pesar de tener problemas para formar gobierno, continúa presente en la vida política de Israel. ¿Qué pasa en Israel en este momento? Y la pregunta es, ¿Netanyahu sobrevivirá? Si no estuviera Netanyahu, ¿habría posibilidad de acercarse a una negociación o verdaderamente no se entretiene esa posibilidad? Bueno, se estaba hablando hace 12 días, antes del bombardeo de Hamas a Jerusalén, de la posibilidad de que se formara un gobierno alternativo a Netanyahu, que finalizara con los 12 años ininterrumpidos en el poder como primer ministro de él. Pero, ¿qué fue lo que sucedió? De pronto vino este ataque de Hamas, que de alguna forma es de suponer que Hamas no era su intención, pero significó un regalo político a Netanyahu, porque Claro. en una situación de tensión, en una situación donde también ha habido enfrentamientos, inclusive en el interior de Israel, entre árabes palestinos de nacionalidad israelí y eh, judíos israelíes, entonces en el momento que se ha llegado en días pasados a enfrentamiento entre estas dos comunidades que tenían que ser parte clave del futuro gobierno alternativo a Netanyahu, en el momento que esos elementos claves están entre sí enfrentándose en las calles, entonces todo esto hace muy difícil que se pueda llegar a ese gobierno alternativo a Netanyahu sin su presencia. Y entonces ahora, si bien todavía es muy prematuro, pero se están viendo distintas posibilidades y de nuevo existe todavía la alternativa o la posibilidad que nadie quiere, pero quizás al final sea inevitable, de llegar a unas quintas elecciones generales en Israel en el plazo de poco más de 2 años. Increíble porque lo cubrimos muchísimo siempre en CNN a lo largo de los años y el Parlamento y la formación de los gobiernos, ¿no? El poder, cómo se concentra en todo caso en la representación parlamentaria también para poder formar gobiernos, mucho más complicado comparado con lo que lo conocemos aquí en Latinoamérica. Se acerca un poco más o menos al sistema de España, ¿no? Pero hablemos ahora del poder que puede tener la autoridad, el jefe de gobierno de los palestinos.
¿cuánto peso tiene? Sobre todo porque tiene que jugar con Hamás igualmente, porque tiene ese poder político del que hablábamos. Antes de pasar a Sí, la parte internacional, me gustaría ver cuánto peso tiene la palabra Palestina. bueno, vemos que lo que explicaba antes, si Gaza está bajo control del movimiento Hamas desde el año 2007, la ribera occidental está bajo control del presidente del gobierno autónomo palestino, Mahmoud Abbas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Recientemente, Mahmoud Abbas aseguró que quería convocar elecciones generales. Pero ¿qué es lo que pasa? En el movimiento suyo, el movimiento Fatah, que es la parte principal de la OLP, de la Organización para la Liberación de Palestina, este movimiento se fragmentó en Ah, dos, tres formaciones políticas y entonces el gran temor de Mahmoud Abbas era que esa fragmentación dentro del partido del poder, que es el Fatah, pudiera llevar a que en tales comicios jamás los venciera. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Surgió otro tema que quizás era inesperado para muchos, pero resulta que Israel dijo que no iba a permitir que en Jerusalén Oriental los residentes pudieran votar en esas elecciones. Entonces, esto, si antes te decía que jamás consiguió con su ataque beneficiar a Benjamin Netanyahu de manera indirecta, sin quererlo, aquí quizás también sin quererlo, al prohibir a los palestinos de Jerusalén Oriental votar, esto le dio una, digamos, excusa o motivo a Mahmoud Abbas para decir que no iba a convocar esas elecciones generales en el seno de los palestinos. Y entonces esto ha llevado a que esos comicios realmente se hayan anulado ahora. Y entonces Mahmoud Abbas sigue todavía en el poder, es de destacar que ya son 15 años que no se realizan elecciones en las zonas palestinas y, o sea, vemos una complejidad enorme. ¿Cuándo es de suponer que Joe Biden, el nuevo presidente de los Estados Unidos, quizá quiera avanzar hacia una solución política, pero teniendo esa fragmentación entre los palestinos? Es muy difícil pensar cómo se puede lograr algo así. y hablando de volatilidad, claro, en estos tiempos de pandemia, aún más, a nivel general, la economía se afecta de todos los gobiernos. Los gobiernos que podrían tener cierta participación lo hacen con muchísimo cuidado. Está de salida Angela Merkel, se juega con todo, pero ahí viene la pregunta. Vamos ahora a lo internacional. ¿Cuánta influencia puede tener, por ejemplo, el gobierno de Joe Biden en la situación de Medio Oriente, teniendo en cuenta, y no lo olvido, cuando se dieron el abrazo Yitzhak Rabin y Yasser Arafat en los 90, gracias a la intercesión de Bill Clinton, etcétera? ¿Cuánta posibilidad hay que Estados Unidos tenga un papel importante en estas conversaciones potenciales? Bueno, quizás este conflicto actual entre Israel y Hamas en Gaza puede tener un aspecto positivo dentro de tanta destrucción, dentro de tanto sufrimiento en ambos lados. ¿Qué es lo que pasa? Para Joe Biden, el tema israelí-palestino no estaba al principio de su agenda. Para él lo importante es sobre todo China, luego también Rusia, o sea, otros aspectos claves de la comunidad internacional. En su orden de prioridades, el conflicto israelí-palestino no era de los primeros temas. Pero ¿qué pasa? Ahora, con lo ocurrido en Gaza, vemos que Joe Biden ha mantenido varias conversaciones telefónicas estos días con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, con el presidente del gobierno autónomo palestino Mahmoud Abbas, con el presidente de Egipto, con otros líderes internacionales. Se calcula en más de 60 las conversaciones que se han mantenido por parte de dirigentes en Estados Unidos con partes envueltas en este conflicto. Entonces, de pronto, esta violencia pone al conflicto israelí-palestino en un grado alto de prioridad dentro de Washington. Y Claro. esto puede ser clave, porque Joe Biden, a diferencia de Donald Trump, que dejó totalmente de lado al problema palestino y se dedicó a avanzar con otras normalizaciones de Israel, con los Emiratos Árabes Unidos, con Bahrein, con Sudán, con Marruecos. Joe Biden dice que ese proceso de normalización está bien, él
va a querer continuarlo, pero junto a esto no va a dejar el problema palestino de lado. Y entonces ahora veremos cuáles son sus acciones, sobre todo después de este conflicto, para intentar avanzar en esa dirección. Y cerramos con un par de datos, José, interesantes que dan vueltas por redes sociales en estos días. La ex primera ministra de Israel, Golda Meir, que tenía un pasaporte palestino por las condiciones geográficas que se vivían en ese momento. Y cuando se mezcla el antagonismo religioso, la situación es mucho, pero mucho más difícil para resolver, y creo que eso te puede dar los 30 segundos para cerrar esta conversación, ¿no? Sí, yo creo que aquí uno de los grandes desafíos es que estamos hablando nada menos que de Tierra Santa. Es un lugar de Claro. dimensiones físicas diminutas, un 1% del territorio de tu país, de Argentina. Nada, muy chiquitito, todo el conflicto junto es un 1%. Pero el significado de ese 1% para las religiones cristiana, musulmana, judía, es inmenso. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? La gran paradoja es que si Jerusalén, el nombre significa la ciudad de la paz, desgraciadamente, Guillermo, es quizá la ciudad del mundo que ha provocado más guerras a lo largo de la historia y también ahora. Por eso cerramos con el concepto este, siendo las 2:52 de la tarde, hora del este. ¿Y qué hora en Jerusalén, José? 9:52. De la noche, en este jueves 20 de mayo. Lo decimos por si hay algún cambio en las próximas horas. Se puede llegar a un acuerdo de un alto del fuego, pero una paz duradera probablemente es en este momento un pensamiento muy lejano de la realidad. Desgraciadamente. Levi desde Jerusalén, buenas noches. Buenas noches. A ustedes también, gracias por acompañarnos. Esperemos que estos conceptos los ayuden a entender mejor qué es lo que pasa en Medio Oriente, y hay que seguir leyendo y viendo los cambios día a día, porque esto tiene ramificaciones globales. Nos vemos en la próxima. Seguro. Uh-huh.